chiquita me decía que los gays eran malos, que pues eran como un virus. No sabe qué tan terrible fue para mí que mi hija me dijera que no le gustan los hombres, que le gustan las mujeres. Pero sí, que me acepte como soy. Esto no es una enfermedad, ni yo decidí ser gay. ¿Cómo va a tener un bebé y se va a casar ella con otra mujer? Dime una cosa, ¿desde cuándo tú eres gay? Ella sufrió una violación en la cual quedó embarazada. Me violaban una vez al mes. Ay, María Purísima. Con su pene, uno me lo puso en mi boca. Me daba con él en todo el cuerpo. Ella quiere abortar a ese niño. Además, yo no lo puedo llamar hijo. Yo lo que siento es un monstruo aquí dentro que me está matando. ¿Está en riesgo su vida si se hace este aborto? Está en riesgo bastante alto si se hace el aborto. Ahora me entiendo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta inglés Mark Akenside dijo: cuando la verdad se digna venir, su hermana libertad no estará lejos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La verdad y la libertad en la misma frase. Vamos a ver cómo se relaciona con